Somos el equipo número 2. Vamos a presentar la enfermedad por descompresión, también conocida como el síndrome del astronauta. Nuestro equipo está integrado por su servidora Luna Rocha San Michel, por Valenzuela Irene, por Sevilla Melissa y por Rojas Jesús. Este es parte del contenido que vamos a desarrollar a continuación, el cual va a ser de forma breve y concisa, puesto que en la investigación de Word ya está desglosado y muy desarrollado. Bueno, pues tenemos que la enfermedad por descompresión puede ser definida como un cuadro patológico que afecta de forma específica a determinadas personas en prácticas profesionales, ya sean deportivas o aficionadas, principalmente a los aviadores y a los buceadores, y que aparece como resultado de la formación de burbujas de gas procedentes de los gases inertes disueltos en los tejidos, principalmente el nitrógeno. Cuando se registra una disminución suficiente de la presión ambiental es que aparece este padecimiento. Las primeras observaciones se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo no cobró importancia hasta la construcción del puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, ya que los trabajadores se retiraban del lugar con dolores musculares y adoptaban una postura antálgica. Para el año de 1854 se descubrió la relación entre la presión, la duración de la exposición, la rapidez de la descompresión y el desarrollo de la enfermedad por descompresión. En los inicios del siguiente siglo se publicaron las primeras tablas para la descompresión realizadas por Haldane y posteriormente Goldfing clasificó a la enfermedad por descompresión en tipo 1 y tipo 2. Para comprender la fisiopatología de esta enfermedad debemos de saber la composición del aire, el cual está constituido principalmente por el gas inerte nitrógeno en un 79%, por el oxígeno en un 20% y el 1% restante por el dióxido de carbono, vapor de agua y gases nobles. Según la ley de Dalton, la presión parcial de estos gases integrantes de la mezcla respiratoria depende de su concentración en ella y aumenta de forma proporcional a la temperatura y a la presión absoluta. Por otra parte, la ley de Henry establece que la solubilidad de los gases respiratorios aumenta de forma proporcional a la presión parcial. Ello significa que durante la inmersión en el agua, el individuo está sometido a un estado de hiperoxia, que es el exceso de oxígeno en la sangre, e hipernitrogenización, que es la hipersolubilidad del nitrógeno en los tejidos del cuerpo, y esto va a ser proporcional a la profundidad alcanzada y por lo tanto a la presión experimentada. Los síntomas serán según del sitio de alojamiento de la burbuja de nitrógeno. Los comúnmente referidos son los mareos, los dolores, incluyendo el dolor en el pecho y la cefalea. También se pueden presentar déficits neurológicos, incluyendo el motor sensorial y el urinario. La obesidad. La obesidad incrementa el riesgo de descompresión debido al aumento en la cantidad de tejido graso, el cual eleva la absorción del nitrógeno, ya que este es 5 veces más soluble en tejido graso que en el tejido muscular. El asma. Aunque no son muchos los casos, sí se han documentado casos donde la descompresión en personas asmáticas es mucho más severa que en las personas que no lo tienen. El ejercicio. Se ha probado que la práctica de ejercicio inmediatamente después de bucear aumenta el riesgo de padecer la enfermedad por descompresión. La edad. La edad representa un riesgo de acuerdo a las recomendaciones hechas por los tratados de buceo, que sugieren que una edad máxima para bucear es de 40 años, ya que en caso de sufrir un evento de descompresión, el riesgo de que sea más grave se incrementa en un 0.4% según cada año de edad. La hidratación. La hidratación es un factor asociado a la descompresión, ya que disminuye el volumen sanguíneo para el intercambio de gases con el ambiente. Este factor podría estar favorecido por la cantidad de tiempo al que están expuestos a la radiación solar los pescadores y los buceadores. Los hábitos.
La ingesta de alcohol y otro tipo de drogas está estrechamente relacionada con los síntomas de la enfermedad de descompresión, ya que el alcohol dilata los capilares y permite una alta tasa de liberación de nitrógeno. Las heridas. Las heridas y otro tipo de lesiones pueden afectar la circulación y de esta manera favorecer a la descompresión. El sexo. Es posible que en las mujeres sean más susceptibles a la descompresión debido a la proporción de grasa corporal. Sin embargo, en nuestra población no existen muchas mujeres que practiquen la pesca o el buceo. Y por último, los buceos previos. Estos pueden predisponer al buzo a una alta incidencia de sufrir un evento de descompresión debido a que el cuerpo aún permanece con nitrógeno después del buceo. Mi nombre es Madeleine Melisa y me toca hablarles sobre los síntomas y signos de la enfermedad por descompresión. Bueno, por lo general, los síntomas graves pueden manifestarse a los pocos minutos de salir a la superficie, pero en la mayoría de los pacientes comienza gradualmente. Solo la mitad de las personas con enfermedad por descompresión presentan síntomas al cabo de unas horas al salir de la superficie, mientras que el 90% lo manifiesta después de 6 horas. Los primeros síntomas que pueden manifestarse son la fatiga, la inapetencia, cefaleas y dolor articular. Esta enfermedad se divide en dos tipos, la tipo 1 que es la menos grave y la tipo 2 que es la más grave. Pues esta es la tipo 1 que, como ya decíamos, es la menos grave. Esta causa dolor que suele afectar las articulaciones de los brazos y piernas, la espalda o los músculos. En ocasiones es difícil localizar la zona concreta. El dolor puede ser leve o intermitente al principio, pero es posible que después se intensifique con rapidez y sea más intenso. Muchos lo catalogan como un dolor profundo y sordo. Los síntomas también pueden ser, pero no tan frecuentes, pueden ser pirurito, piel moreteada, erupciones cutáneas, inflamación del brazo, tórax o el abdomen y una fatiga extrema. Estos signos pueden ser no mortales, pero pueden parecer problemas peligrosos. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo se puede ver la erupción en la piel. La enfermedad de descompresiva del tipo 2, esta es la más grave. Esta es una enfermedad que puede producir síntomas neurológicos que van desde un leve entumecimiento hasta la parálisis y la muerte. La principal afectada aquí es la médula espinal. Ya que los síntomas indican la afectación de la médula espinal, pueden incluir entumecimiento. Para saber si la médula espinal está afectada, los síntomas principales serían el entumecimiento, el hormigueo, la debilidad o una combinación de las anteriores, y puede darse en los brazos, en las piernas o en cualquier parte del cuerpo. Una debilidad leve o un hormigueo puede producir en cuestión de horas hasta una parálisis irreversible. También puede producir una incapacidad para controlar la orina o defecar. Y es frecuente el dolor en el abdomen y en la espalda. Aquí podemos ver dónde está ubicada la médula y cómo se podría ver una erupción. También tenemos unos padecimientos posteriores a una enfermedad por descompresión. Primero es la asfixia, que sus síntomas incluyen una manifestación poco frecuente pero grave
que es dolor torácico y los productos por un edema pulmonar, una embolización masiva por las burbujas del árbol vascular pulmonar puede producir un colapso circulatorio rápido y la muerte. La osteonecrosis disbárica. Esta es una manifestación tardía de la enfermedad por descompresión y ocurre a menudo sin síntomas previos. Es una forma insidiosa de la osteonecrosis producida por una exposición prolongada o muy repetidas a presión creciente. Estas que pues varias veces haya sido sometido a esta. Aquí dice que pues tenemos deterioro de las superficies articulares del hombro y de las caderas. Otros también son los síntomas que pueden indicar una afectación cerebral. Pues estos son el dolor de cabeza, las confusiones, la dificultad para hablar, visión doble, la pérdida consciente es poco habitual, de conciencia, y los síntomas que afectan el oído interno pueden ser como vértigo, zumbidos en el oído, pérdida de audición, se producen cuando los nervios del oído están afectados, los nervios internos. Y por último, los signos de afectación pulmonar. Estos provocados por las burbujas de gas que viajan a través de las venas hacia los pulmones producen tos y dolor torácico y empeoran progresivamente la dificultad para respirar, así como la asfixia. Los casos graves que son infrecuentes pueden acabar en un shock o la muerte. Hola, yo soy Christopher y yo presentaré dos casos clínicos sobre la enfermedad por descompresión. Estos dos casos están enfocados a los buzos, ya que ese es donde más accidentes ocurren por la enfermedad por descompresión. Eh, Coloquialmente también se le llama el mal de buzo. El primer caso es sobre un paciente masculino de 23 años de edad, un buzo aficionado, con historia de haber realizado dos inmersiones. La primera fue el día anterior a la presentación de los síntomas, a una profundidad de 20 metros durante 40 minutos. La segunda fue el día en que presentó el cuadro clínico, a una profundidad de 60 metros durante 90 minutos. En estas dos inmersiones tuvo un escape a la superficie sin hacer parada de descompresión. Fue llevado al hospital para su valoración por el especialista en medicina subacuática por presentar de forma brusca calambres, pérdida total de la fuerza muscular en miembros inferiores y disminución de la fuerza muscular en miembros superiores, así como la falta de aire, opresión torácica, relajación de esfínter anal y vesical e intranquilidad. En el examen físico presentó cuello con aumento de volumen y crepitación. En la parte del tórax, en la región clavicular derecha, se encontró zona de crepitación del tejido celular subcutáneo, con un hematoma a ese nivel. El paciente estaba agitado pero consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Tenía un lenguaje claro y coherente. Además, conservaba la memoria. Tenía pérdida total de la fuerza muscular, de la sensibilidad superficial y la profunda. Al diagnóstico clínico que llegó fue enfermedad descompresiva grave o de tipo 2 y barotrauma pulmonar. La conducta seguida incluyó ingreso en sala de terapia intensiva, reportado grave y tratamiento de compresivo de urgencia en barocámara. Este paciente pudo recuperarse después de 30 días de estadía, pero estos accidentes pueden ser mortales, como lo es el caso clínico número 2.
que fue un paciente buzo comercial masculino de 32 años. El día del accidente se encontraba buceando a una profundidad de 35 metros por alrededor de 1 hora y media. Este ascendió bruscamente en 5 minutos, posterior a lo cual presenta alteración del estado de conciencia, seguido de movimientos compulsivos localizados en la cara. Fue llevado al hospital donde se le administra oxigenoterapia, que es básicamente pues eso, la administración de oxígeno al 100%. Esto se le administró 4 horas posterior al inicio de la sintomatología. Luego se trasladó a otro hospital, pero falleció en el trayecto. Los principales daños encontrados en la autopsia fue: 1. En los pulmones, estaban congestivos y con enfisema intersticial. 2. En el cerebro y meninges, igualmente congestivos con ingurgitación de las venas afluentes del seno longitudinal superior. Datos de encefalopatía hipóxica severa. 3. En el tejido subcutáneo del cuello, estaban los vasos congestivos, permeables y con la sangre oscura. 4. Hemorragias en zonas de subepicárdica, subcapsular hepática y a nivel de intestino delgado. Y 5. En los riñones, con importante congestión a nivel de vasos, glomérulos e intersticio. La causa de muerte se le consideró como síndrome de insuficiencia respiratoria secundaria a congestión y enfisema intersticial pulmonar difusos, esto en relación con la descompresión de aire en sangre por el ascenso brusco en el buceo. Para la enfermedad por descompresión existen diferentes tratamientos, los cuales son atención biofísica o recompresión, también descompresión programada, oxigenoterapia hiperbárica y terapia de recompresión. Biofísica o recompresión consiste en la reducción de burbujas que se encuentran en los tejidos y o en los vasos sanguíneos. El paciente respirará el oxígeno al 100% o una mezcla de oxígeno con helio, para reducir el tamaño de las mismas burbujas con la presión y eliminando el nitrógeno que contienen las burbujas con la respiración de mezclas pobres de nitrógeno. Descompresión programada. Este tratamiento consiste en la saturación del gas inerte de los tejidos sin entrar en situación de sobresaturación crítica. Este tratamiento se recomienda, al igual que el anterior, que no se ejecute bajo el mar, porque agravaría el estado del paciente. Oxigenoterapia hiperbárica. Este tratamiento consiste en respirar oxígeno puro en un ambiente presurizado. Se utiliza una cámara de oxigenoterapia hiperbárica que consiste en presión que se eleva entre 2 a 3 veces más que la presión normal del aire. En estas condiciones los pulmones pueden albergar mucho más oxígeno de lo que será posible respirando oxígeno puro a la presión normal del aire. Y por último, la terapia de recompresión. Consiste en la administración de oxígeno al 100% durante varias horas en una cámara sellada presurizada al 1 atm a 1 atmósfera, que gradualmente se reduce hasta la presión atmosférica. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias por ver el video.